Y en temas laborales le comento que en unos días la Ciudad de México será la sede de un foro que va a abordar el trabajo a distancia, esto como una opción para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Acompáñenos con Alberto Álvarez, él nos tiene la información. El próximo 5 de julio se realizará el primer foro de teletrabajo en la Ciudad de México, el cual busca poner sobre la mesa los beneficios del trabajo a distancia en la capital del país. Amalia García Medina, titular del Trabajo y Fomento al Empleo, señaló que se buscan alternativas laborales apoyadas en las nuevas tecnologías que permitan mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Significaría ahorro en el gasto de transporte, en alimentación, pero significa también desahogar esta presión que hay en el transporte en la Ciudad de México, en la movilidad, y claro que impacta también en el medio ambiente, en la sustentabilidad de la ciudad, y concilia, que eso es uno de los objetivos, mundo del trabajo y vida familiar. Durante la presentación de este foro, la funcionaria señaló que se espera que 5,000 burócratas se incorporen a este esquema de trabajo. Por su parte, el director general de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información, Javier Alart, indicó que para el 2020 prevén llegar a 1,750 millones de empleados que trabajen desde su casa, además de ayudar a la formación de ciudadanos para una ciudad inteligente. Muchas más personas se van a adentrar en el uso de la tecnología, aprender a usar cada vez más tabletas, teléfonos, el internet, el trabajo a distancia, y eso va culturizando digitalmente a la ciudadanía, y eso es magnífico, ¿no? Para hacer una ciudad inteligente, una ciudad digital, pues se requiere que una buena cantidad de los ciudadanos utilicen las tecnologías de información de manera diaria, habitual, etcétera, ¿no? El registro se puede realizar en la página de internet teletrabajo.com y es completamente gratuito. Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.